Bueno, buen día. Qué bendición es una vez más poder reunirnos como iglesia y saber que vamos a ser edificados a través de la palabra de Dios. En esta mañana pues quiero traer un mensaje de parte de Dios en el cual es un estudio o una revelación de todo lo que el Señor tiene en su palabra y que en estos tiempos finales estamos viendo que muchas cosas se están cumpliendo. Y una de esas es hombres que se han levantado, doctrinas, iglesias y muchas cosas que hemos visto estos dos últimos tiempos en las cuales se habla de revelaciones, se habla de visiones, se habla de tantas cosas y doctrinas que se han levantado, sectas y que dicen que tienen una visión de Dios o que tienen un mensaje de parte de Dios, y esto pues ha causado que mucha gente tenga confusión, que no sepa quién tiene la razón. Vemos mucha variedad de doctrina, mucha variedad de religiones y la gente se encuentra confundida en estos últimos tiempos. Entonces pues ese es el mensaje que yo quiero traer para que de acuerdo a la palabra nos dé una claridad, nos dé una luz de lo que está sucediendo. Dice en la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces la palabra de Dios es la única que nos puede traer esa revelación, esa lámpara, esa luz para todo lo que está sucediendo en los últimos tiempos. Entonces yo quiero para iniciar orar y pedirle dirección al Señor. Entonces, amado Señor y Dios de la gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana. Hoy nos unimos, Señor, hoy nos reunimos como tu iglesia, Señor, pidiendo la dirección tuya, Señor. Sabemos que solo tú, Señor, traes luz a nuestras vidas, Señor. Sé que solo tú puedes hacer que nosotros como hijos tuyos nos llenemos de tu amor, de tu paz, de tu gozo y tu alegría, Señor. Por eso es que en este día te pido dirección en este mensaje, Señor, que todos y cada uno de los que estamos escuchando y viendo este video, Señor, seamos edificados, Señor. Obra grandemente sobre nuestras vidas, dame dirección en este día. Me pongo delante de ti y te pido, Señor, que me uses como ese instrumento útil en tus manos, Señor, para traer una palabra de bendición a cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Bueno, como iba diciendo, se han levantado hombres con revelaciones nuevas, se han levantado religiones, sectas, y hay confusión en la gente y decimos, bueno, ¿dónde está la luz? ¿O a quién debemos hacer o escuchar? ¿O a quién debemos verdaderamente seguir? Pero la palabra de Dios nos muestra que el único que tiene la revelación es el Señor Jesucristo. Por eso es que este mensaje tiene como nombre la gloria revelada. La gloria revelada. Bueno, muchos se levantan diciendo que de pronto las escrituras o la Biblia ya está pasada de moda, ya no tiene revelación para este tiempo, que hay muchas cosas que están sucediendo que aún la Biblia no las dice, pero sí, la Biblia tiene muchas revelaciones y muchas cosas que nosotros al estudiarla, al meternos de lleno en ella, vamos a ver que realmente la Biblia ya había pronunciado y ya había dicho muchas cosas de las que están sucediendo y de las que suceden. También dice que habrá en los últimos tiempos mucha confusión de las personas. Dice el Señor Jesucristo, decía ahí en Mateo 24, 23, decía que se levantarán falsos cristos, falsos hombres que dicen ser ungidos y que tienen una revelación nueva o que traen algo novedoso. Entonces, las personas siempre les ha gustado algo lo novedoso y que algo que trae la gente nuevo para mirar a ver qué va a pasar en el futuro o qué va a suceder en cuanto a mi vida, en cuanto a lo que está sucediendo en este mundo, en cuanto al futuro de mi trabajo o de mi familia o de las cosas que vivimos a diario. Entonces, por eso es el mensaje de esta preciosa mañana. Entonces, yo quiero que vayamos allí a Hechos 17, que Pablo también tuvo que enfrentar todas estas sectas, todas estas religiones y todas estas cosas que hoy estamos exponiendo o poniendo a la luz. Entonces quiero que vayamos allí a Hechos 17, versículo 16, miren lo que dice. Entonces dice Pablo en Atenas. Entonces dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía
viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo sí sabía, y él tenía tenía un enfoque en lo que era el mensaje del Señor, que era sobre la resurrección del Señor Jesucristo y sobre todo lo que había sucedido en Jerusalén, y ya él llevaba algunos años predicando este mensaje, y él llega allí a Atenas, que es la cuna de los griegos, la cuna de los grandes filósofos, y empieza a discutir allí con unos judíos que eran piadosos o de pronto eran de aquellos de la ley, y empieza a discutir con ellos entre todo este mensaje de Jesús, del Evangelio de Jesús, del Mesías, y empiezan a verlo como aquel que tenía un mensaje nuevo. Entonces aquí en el versículo, me va a saltar el versículo 21 y 22 al 23, dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pues Pablo era muy inteligente y él sabía que él no podía meterse de lleno contra la idolatría o contra toda esa religiosidad que veía allí en Atenas. Entonces, ¿qué hizo? Simplemente empezó a hablarles, porque lo llevaron al aerófago para que les hablara de qué mensaje era que él traía. Era un mensaje nuevo, un mensaje que ellos nunca habían escuchado, y decían: pues vamos a ver qué dice este palabrero. Le decían palabrero. Entonces él les empieza a explicar y a traer el evangelio, pero él empieza como a metérseles por medio de toda esta idolatría que había visto. Dice que él había observado y viendo todos esos altares que tenían, toda esa religiosidad que tenían ellos. Entonces él veía que de todas formas estaban adorando pues de pronto a sus dioses, pero al mismo tiempo tenían un altar allí que decía: al Dios no conocido. Tal vez de pronto en algún momento, de alguna manera, alguno que tenía una revelación o que había tenido alguna experiencia con alguno de sus dioses, pues colocaba un altar allí, y bien estaban colocando altares a determinados dioses. Allí en Atenas se adoraba mucho a la diosa Atenea. Tenían una estatua muy gigantesca, y esa era la idolatría allí en el Partenón, allí donde era la cuna de la sabiduría. Y Pablo también sabiamente empieza a abordarlos y empieza a metérseles dentro de su religiosidad, digámoslo así, y ve un altar donde dice que al altar del Dios no conocido. Entonces dice: a ese altar que ustedes tienen al Dios no conocido, a ese Dios al que vengo yo a predicarles, a ese Dios al que vengo yo a traerles un mensaje de parte de Él. Y empieza a explicarles que el mensaje, que el Dios que Él predica no es un Dios que es para meterlo en un templo, no es un Dios para meterlo en una figurita, en una estatua, no es un Dios para meterlo ahí en una estatua, como la estatua que tenía de la diosa Atenea. Entonces Él empieza a explicar que es un Dios que es el creador del cielo y la tierra, es un Dios que creó de un solo linaje, de una sola sangre, hizo toda la creación, y que Él no se mueve como se mueven los otros dioses, que se movían a través de ritos o ceremonias, sino que simplemente Él era un Dios que era el poseedor de toda la gloria, de todo el poder, y que nosotros subsistimos o existimos es gracias a Él, gracias a que Él controla el universo. Y empieza a explicarle todo esto a estos hombres sabios de allí de Atenea. Entonces vemos que siempre lo novedoso, siempre lo que impacta es algo nuevo, algo que la gente quiere ver, una revelación nueva. A veces vemos, vamos en pueblitos, más que todo se ve esto, cuando aparece allí alguna imagen o algo, entonces ya le hacen un altar y ya todo el mundo hace una colita para empezar a tocar la imagen o empezar a adorarla
o a exaltar creyendo que ese es un Dios y que ha salido una nueva revelación y que Dios se ha manifestado de otra forma, de otra manera. Pero así como tenemos el título de este mensaje, la gloria revelada, el Señor ya reveló todo lo que tenía que decir, el Señor ya reveló todo lo que quería que el hombre supiera de Él. ¿Y dónde está? Pues simplemente en su palabra. Entonces, vemos que la Biblia hoy en día es la que menos es leída, la que menos las personas se interesan por estudiarla, por meterse en ellas, porque a través de ella es que conocemos al Señor Jesucristo. A través de las Escrituras que nosotros podemos ver cuántas cosas el Señor le reveló a hombres, y estos hombres quisieron, que anduvieron con Él, que estuvieron con Él, quisieron saber más y más de lo que era el Señor Jesucristo. Entonces, quiero que vayamos allí a un pasaje donde vemos a un hombre, a un discípulo, que estuvo con Jesús mucho tiempo y que aún así quiso saber más de lo que era la gloria de Jesús. Y está allí en Juan 14, mirarlo, Juan 14, 7, dice en la palabra así. Juan 14, versículo 7. Entonces el Señor estaba hablando con los discípulos y estaba diciendo así: si me conocieseis, a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace todas las obras. Entonces aquí le estaba diciendo a Felipe: ¿tanto tiempo hace que estás conmigo, Felipe, y aún no me conoces? Entonces, porque Felipe le estaba pidiendo una revelación. Él quería saber más de Dios, porque el mismo Señor Jesucristo siempre les hablaba del Padre, siempre le oraba al Padre, siempre él acudía al Padre, y todo, y ellos veían que todo era enfocado como hacia el Padre. El Señor Jesucristo se enfocaba como hacia el Padre. Y entonces llega el Señor Jesucristo y le dice: si me conocieseis a mí, también a mi Padre le conoceríais. Entonces era porque realmente ellos andaban con Jesús, pero no conocían a Jesús. Realmente lo estaban viendo de otra forma, de otra manera. Lo estaban viendo simplemente como un profeta, como un Mesías enviado, pero no lo estaban viendo como Dios mismo, con ellos. Era el mismo Dios caminando con ellos. Entonces, ¿por qué vino esa pregunta de Felipe? Porque simplemente el Señor ya les estaba diciendo que si me fuere me prepararé otro lugar, y que iba a ir al cielo y preparar otro allí con el Padre. Entonces dice, yo soy, y les dijo en el versículo 6, les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces yo creo que Felipe en su mente empezó a pensar todas estas cosas que el Señor les estaba hablando, y decía, si me conoce, si le decía yo soy el camino, la verdad, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces él, como que yo creo que esa mirada o ese pensamiento se dirigió hacia el Padre a través de Cristo. Entonces se fue más allá de lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo, les estaba mostrando. Cuando llega y le dice: Señor, pues muéstranos al Padre y nos basta, pues yo quiero ver al Padre, yo quiero ver una revelación del Padre. Entonces el Señor Jesucristo, Él mismo le dice y le confiesa: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces era una manera como nosotros en nuestro interior, en nuestra intuición, queremos ver al Padre, queremos ver verdaderamente a Dios. Porque es que a veces, como el Señor le dijo a Tomás: porque me viste, creíste, Tomás, bienaventurados todos aquellos que sin creer ven. Entonces el Señor le estaba diciendo: yo mismo vine a traer la gloria del Padre, yo mismo vine a traer la revelación del Padre. Entonces, y a causa de esto es que hay mucha secta, mucha religión, mucha doctrina que está desviada, porque queremos conocer a Dios no a la manera de Dios, no por medio, como el Señor Jesucristo lo dice, que Él es el camino y la verdad. Cuando dice la verdad, no hay más verdad, es una verdad absoluta y que no hay ninguna otra verdad. Entonces Él es el camino al Padre, y esto era lo que el Señor les estaba revelando aquí a los apóstoles, a los discípulos. Entonces, como tercer puntico yo tengo acá, dice: ¿podrá Jesús mostrarle la gloria de Dios el Padre? Jesús
siempre se lo reveló a cada uno de sus discípulos y siempre estuvo ahí al tanto de lo que él quería. Inclusive, quiero que vayamos allí a ese versículo que está allí en Juan 17, aquí unos versículos más adelante, en el versículo 1. Dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre la carne, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que diste. Y esta es la vida, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces era la manera como el Señor quería mostrarle al Padre, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo. Entonces ya tenían dos personajes o dos personas de la Trinidad, al Padre y al Hijo. Ya no faltaba sino el Espíritu Santo, que era el que iba a abrir esa mente, que era el que les iba a dar ese convencimiento de ser pecadores y de acudir al Padre, pero acudir al Señor Jesucristo, al Padre por medio del Señor Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados. Entonces, esa era una manera como el Señor estaba mostrando su gloria y mostrándoles que Él era el único que tenía la revelación del Padre. Él era el único que les podía mostrar, porque Él era el único que había estado con el Padre y Él era el único que había venido a traer ese mensaje del Padre. Entonces, ahí como cuarto punto, voy a mirar allí, dice en Juan 1.18, miremos lo que dice Juan 1.18, dice: a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Jesucristo era el único que podía traer esa revelación. Y no hay hombres, de pronto se han levantado hoy en día hombres ungidos, hombres que dicen tener visiones, revelaciones de Dios. Y se han levantado muchos hombres que dicen tener, como decir, la total sabiduría o entendimiento de lo que es Dios. Y a muchos han engañado, dice que a muchos han sido engañados a causa de esto. Pero sabemos que el único hombre que pudo venir a revelar al Señor Jesucristo, y bajo estos versículos que nos muestra acá, es el Señor Jesucristo. No hay nadie más. En el pasado, en el Antiguo Testamento, también vimos hombres que quisieron ver más de Dios, quisieron ir más allá de lo que Dios les estaba revelando y les estaba mostrando. En este caso no era Jesucristo, porque Él todavía no había venido, no se había hecho carne, pero sí habían teofanías o cristofanías, revelaciones del mismo Señor Jesucristo, se decía el ángel de Jehová. Pero antes de eso también hubo una revelación a Moisés, y quiero que vayamos allí a Éxodo 33, una revelación en la cual el mismo Moisés le pide al Padre, le pide a Dios, a Jehová, a Dios, le dice que se le muestre, que él quiere verlo. En el Éxodo 33, versículo 18 dice así: entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué quería saber o qué quería Moisés conocer de Dios? Pues su gloria, él quería verlo con sus propios ojos carnales. Entonces, en el versículo, me va a saltar al 20, cuando Dios dijo más, desde el 19 voy a leer, dice: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con él, que seré clemente. Y dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces, Moisés le había pedido una revelación al Señor, le decía: quiero verte cara a cara, frente a frente. Entonces el Señor le dice, Jehová le dice: no hay hombre que me mire al rostro y viva. Entonces haré algo, te pondré sobre una peña, en un hueco de la peña, te taparé con mi mano, y pasaré junto a ti, y cuando vaya pasando, entonces él dice que después de la hendidura
dice, te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Entonces el Señor lo iba a cubrir con su mano y iba a pasar. Acordémonos de que el Señor es la roca, siempre se ha dicho que es la roca. Y aquí cuando nos muestra que es una peña y que Moisés tendría que estar en esa peña y en el hueco de esa peña, ahí es una revelación del Señor Jesucristo. Entonces, para ver al Señor, para ver al Padre es necesario estar sobre la peña y estar metido en el hueco o en el hueco de la mano del mismo Señor, del mismo Dios. Entonces le estaba diciendo que esa peña era Cristo. Entonces para nosotros poder tener una revelación del Padre, tenemos que estar en Cristo. La única manera de tener revelaciones es en Cristo Jesús. No podemos ver si no estamos en la roca, en Cristo Jesús. Y la peña representaba a Cristo Jesús. Entonces, de aquí vemos que el Señor le muestra su gloria, le revela su gloria a Moisés. También voy a ir allí a un hombre que vio la gloria del Señor y que al ver la gloria del Señor se sintió pecador. Eso es lo que pasa cuando nosotros llegamos allí ante la presencia del Señor. Tenemos que postrarnos de rodillas cuando sentimos su presencia, cuando sentimos su Espíritu Santo, cuando sentimos su voz en nosotros, porque Él nos habla a través de su palabra, a través de los pensamientos, a través de esa conexión que solo podemos sentir entre sus hijos y Dios, y a través del Señor Jesucristo podemos sentirlo. Y así le pasó a Moisés, a Isaías. Entonces, quiero que vayamos allí a Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6, mire lo que el Señor le permitió ver a Isaías. En el versículo 4 dice así: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces aquí el profeta Isaías se da cuenta de que esta revelación o esta visión al llamamiento, porque ahí fue cuando fue llamado Isaías, el Señor le muestra su gloria o le permite ver allí la gloria del Señor. Y él dice que cuando se da cuenta que esa era la gloria de Dios, dice que ay de mí porque soy hombre pecador, inmundo de labios, dice, y han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos, a Jehová, al Señor. Entonces dice que es muerto, pero entonces dice que un ángel vino y dice que le tocó con un carbón encendido sus labios y le dijo, he aquí que es quitada tu culpa. Entonces, esta es una manera como de la misma presencia del Señor, a través de este carbón o este carbón encendido, le quita su culpa, o sea, purifica, porque el fuego es purificador. Y es la misma presencia del Espíritu Santo quien puede purificarnos, puede limpiarnos, y a través del mismo Señor, porque allí el Señor Jesucristo pues todavía no había muerto por nuestros pecados, pero el ángel lo pudo hacer por medio del Espíritu. Entonces vemos que entonces una revelación o una visión de la gloria de Dios revelada. Entonces vemos que el Señor le ha mostrado a hombres, y no solo a Moisés, no solo a Isaías, también a Isaac, Jacob, Abraham, al mismo Daniel, ¿cierto? Estos hombres que el Señor usó en el pasado, hombres profetas, el Señor les reveló su gloria de una u otra forma, y el Señor se mueve de esta manera. Y para nuestros días, pues, vemos que hay muchos hombres que se dicen, entre comillas, ungidos, que dicen que traen una revelación nueva, una nueva visión, o que traen un nuevo mensaje de parte de Dios, pero el mensaje ya está completo. Desde Génesis hasta Apocalipsis ya lo tenemos aquí completo. La gloria del Señor ya la tenemos revelada desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces no tenemos más que entender, no tenemos más que ver. Cierta mujer un día estaba a punto de morir, y era una mujer pues que era conocedora del Señor, ya estaba en sus últimos días, y ella tenía un hermano menor, un hermano pequeño, y resulta de que antes de morir lo llamó y le dijo pues que ella tenía un regalo para él. Entonces él pues todo alegre fue a mirar qué regalo era, cuando ella sacó su Biblia, una Biblia que ya estaba gastada de leerla, una Biblia que ya estaba muy estudiada por todo lado y subrayada con mensajes, con promesas, con muchas cosas que ella había adquirido de Dios y que la había subrayado porque eran la manera como Dios le hablaba a su vida.
y le dijo que este había sido el libro que la había guiado hacia el cielo y que ella sabía que iba para el cielo y que ella sabía que eran sus últimos momentos de vida y que se dirigía al cielo. Entonces que ella quería que para el lado donde ella iba a estar, que asimismo también él estuviese. Entonces le regaló este precioso libro y le dijo que esa era la guía para que llegara al cielo, para el conocimiento del Señor Jesucristo y de su palabra, y que podía llegar allá donde ella iba a estar. Entonces ese era el regalo que ella le tenía. Entonces, ¿por qué? Porque es la lumbrera, como decía al principio, para nuestro camino. Entonces, así como Pablo discutió con todos estos atenienses, con todos estos filósofos de la época, pensadores, inclusive habían dos doctrinas o dos pensamientos que se movían mucho en aquel tiempo cuando Pablo hablaba, que eran los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos creían que la felicidad mayor era darle rienda suelta a sus placeres y que lo importante era la felicidad del hombre. Lo importante era usted ser feliz, no importando a quién desagradara, aún a sus mismos dioses. Ellos creían que sus dioses se complacían era cuando ellos hacían actos pecaminosos y todo esto del hedonismo. Los epicúreos eran unos de ellos, inclusive Herodes y todos estos Césares de la época. Ellos se creían mismos dioses y ellos creían que el placer era lo único que los dioses podían disfrutar y que esa era la manera, esa era la filosofía y el pensamiento de esta época. Y Pablo tuvo que confrontarlos, tuvo que hablarles de ese nuevo Dios, porque para ellos se decían que eran nuevos dioses. Inclusive al Señor Jesucristo le decían que era un Dios y que la resurrección era una diosa, y los comparaban y los confundían de esta manera. Lo mismo los estoicos, ellos eran unos grupos que también, pues, aunque no eran ateos, no negaban a Dios, pero sí decían que Dios era todo y todo era Dios. Entonces era una forma como de panteísmo, y en el cual ellos se movían y que la única manera era sacrificándose en ellos mismos a lo malo para obtener lo bueno, y que había un Dios que se movía en lo bueno y que rechazaba lo malo, pero de todas formas ellos todo lo hacían era con un fin religioso, o con un fin de hacerse o ellos mismos practicar su propia religión, y entonces eran panteístas, y que la realidad de Dios era Dios todo y todo era Dios. Entonces, así lo mismo el Señor Jesucristo enfrentó a muchos de estos hombres que eran sectas de la época. El Señor tuvo que lidiar con los fariseos, con los jebuseos, saduceos, con todos estos, los herodianos, con todas estas sectas de esa época, y tuvo que también él en determinado momento confrontarse con ellos. Entonces, pues de esta es la manera como vemos que hoy en día ha llegado esas mismas filosofías en este pasado, pues algunas de ellas se acabaron en el año 300 después de Cristo, pero algunas todas siguen vigentes. Hoy en día ya no se habla así como estos epicúreos o estoicos, pero la filosofía es prácticamente igual o parecida, y las religiones que se han levantado, las religiones que estamos viendo hoy en día, es como el hinduismo, el taoísmo, el confucianismo, el budismo, todas estas religiones que se han levantado y son pensamientos de filosofía y de hombres que vienen de allí, de ese pasado. Y hoy vemos que estas religiones han abundado, inclusive han inundado la medicina, han inundado colegios, política. Bueno, eso no tiene sistemas donde meterse, pero de esa manera es como Satanás quiere desviar a muchas personas. Y Satanás quiere mostrarles otra realidad y quiere mostrarles otra luz, aparte de la luz que ya nos ha mostrado el Señor. Entonces, todas estas sectas y toda esta obra que el enemigo ha levantado es para confundir la gente. Y vemos que en la palabra muy bien nos habla de que Dios es luz, de que nosotros somos luz. ¿Y quién es más sino nosotros que conocemos ya la luz, que conocemos el mensaje de salvación, el mensaje de vida, que a través del Santo Espíritu de Dios podemos tener una revelación, no una revelación nueva, sino la misma revelación que el Señor nos ha mostrado. Quiero que vayamos a un último versículo que está allí en Hebreos 1, voy a leer desde el 1:1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bueno, aquí el autor de Hebreos nos está dando un panorama de lo que Dios ha hablado por medio de su Hijo, de lo que Dios el Padre ha revelado por medio de su Hijo. Y dice que siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, es el mismo Dios por medio de Jesucristo vino a hablarnos, vino a mostrarnos su gloria. Y dice que es el que sustenta todas las cosas. Y de esta manera fue como Pablo abordó a todos estos estoicos, epicúreos, a todos estos sabios de Grecia, de allí Atenas, y les habló de que Él es el Dios que sustenta todas las cosas, de que gracias a Él subsistimos, de que gracias a Él estamos y somos hombres aquí en la tierra. Entonces, Él es el resplandor de la imagen misma de nuestro Señor. Entonces, es la gloria ya revelada, ya la tenemos, no tenemos por qué estar buscando más revelaciones, más nuevas doctrinas, nuevos pensamientos, o algo novedoso, o correr allí detrás de algo novedoso, o correr algo allí, que no, que dijeron que esto, que dijeron que lo otro, y estar corriendo para conocer a Dios. Para conocer a Dios no es sino que usted cierre sus ojos, se arrepienta de su pecado, que alce sus manos y que le diga al Señor que se arrepiente de su pecado. Y ese es el mensaje que la iglesia tiene que estar predicando, es el mensaje, no es un mensaje antiguo, ni monótono, ni así como al principio hablaba que muchos dicen que la Biblia ya está pasada de moda. Entonces, eso sería como el sol que es tan viejo como la tierra, entonces el sol ya no lo necesitamos, que porque tenemos la luz eléctrica. Entonces a una casa no le haríamos ventanas para que entrara el sol, porque ya tenemos la luz eléctrica y ya tenemos la tecnología, tenemos muchas cosas en las cuales nos podemos nosotros suplir, entonces no necesitamos del sol, porque es muy antiguo. La palabra de Dios es la más antigua y nos habla de la misma creación, cómo fue hecha, y nos habla de todo lo que conocemos. Entonces, y el Señor nos muestra a través de ella su plan que tiene para cada uno de nosotros como hijos suyos. Entonces, de esta manera, pues, no sé si usted está viendo este video, está escuchando este mensaje, yo lo invito a que recapacite, a que reflexione, a que si quiere vuelva y escuche este video o mire las citas bíblicas y deje que el Espíritu Santo de Dios hable a su vida a través de este mensaje, a través de estos versículos, porque la palabra de Dios es la única que nos puede dar convencimiento, a través del Santo Espíritu de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y que más que esos mensajes que van enfocados de acuerdo a la palabra de Dios para que nosotros veamos que el Señor tiene para nosotros la luz necesaria, nos ha dado la luz necesaria para que nosotros estemos al tanto de lo que está sucediendo en el mundo, de lo que está sucediendo hoy en día, y que no es seguir una revelación nueva, es seguir lo que ya está revelado. Entonces yo quiero invitarlo a usted a que cierre sus ojos, que si quiere entregarle su vida hoy a Cristo, hay una única manera de entregarle la vida a Cristo, y es arrepintiéndonos de nuestro pecado, reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Él. Entonces yo lo invito a que cierre sus ojos allí, si usted está allí, entonces, y le diga al Señor de una manera parecida. Entonces, Señor, yo te doy gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, gracias porque a través de esta tu palabra, Señor, tú me has mostrado que sí, que soy un pecador, que sí, que me he equivocado, que sí, que he hecho lo malo delante de tus ojos, y que tal vez he seguido doctrinas extrañas, que he buscado el camino donde no lo hay, donde no hay solución para mi vida, para mis problemas, para mi situación. Pero sé que tú eres el Hijo de Dios y reconozco que tú viniste a salvarme, que tú viniste a mostrarme que soy un pecador. Por eso es que hoy abro mi corazón a ti en este día y te pido perdón por mi pecado. Te pido que obres en mi mente, en mi corazón, en mi vida, y que me des la luz necesaria para poder venir a ti cada día y arrepentirme de mi pecado. En este día yo me arrepiento y te pido que me selles con el poder de tu Santo Espíritu. Gracias por la vida que diste en la cruz por mí, y que esa sangre derramada en la cruz me limpió de todo pecado.
Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador y te pido que obres en mi vida, que comiences una obra nueva en mí. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si usted dice una oración parecida, hermano, o aquí la persona que me está escuchando, le aseguro que si usted lo hizo de corazón, que si usted lo hace con un fin de verdaderamente cambiar su vida, el Señor va a cambiar y transformar su vida. Entonces, yo le doy gracias a Dios por este mensaje y quiero orar por estas personas que dieron este paso de fe o que quieren un cambio en su vida. Entonces, yo quiero orar por ustedes y quiero orar por cada uno, pedirle a cada uno de mis hermanos que se unan conmigo por estas personas y porque este mensaje no solo llegue aquí a nosotros como iglesia, sino que llegue a las partes más recónditas que no sabemos quién estará mirando, estará escuchando este mensaje por en otros lados. Entonces, Padre, te doy gracias, Señor, por este día, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, cada día que la única revelación que tenemos es a través de tu palabra, es la de tu Hijo Jesucristo, quien nos lleva al Padre. Porque así tú lo permitiste, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo revelar tu gloria, revelar tu majestad y tu poder, Señor. Por eso es que te pido, Señor, por cada una de las personas que hoy decidieron o que quisieron dar ese paso de fe, para que tú obres en sus vidas, Señor, para que los llenes del poder de tu Santo Espíritu, para que cada día ellos acudan a ti en tiempos de dificultad, de necesidad, y aún también en tiempos de abundancia o en tiempos de felicidad, Señor. Te pido que vengan agradecidos a ti, dándote la gloria a ti, dándote a ti todo el honor, toda la majestad y el poder, Señor. Gracias te doy por cada una de estas personas y te pido que aquellas personas, Señor, que tal vez escucharon este mensaje, pero que no han decidido, Señor, dar ese paso de fe, te pido por ellas para que tu Santo Espíritu les dé ese convencimiento de pecado, de justicia y juicio y que puedan verte a ti como el Dios soberano, el Dios supremo, aquel que sostiene todas las cosas, que hizo los cielos y la tierra y que hoy podemos simplemente con cerrar nuestros ojos, alzar nuestras manos e ir allí a tu presencia y agradecerte por todo lo que has hecho en nosotros y en nuestras vidas, Señor. A ti te doy la gloria, a ti te doy la honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy gracias. Amén y amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti,